primero que habría que pensar si Colombia hasta qué punto es una nación o es múltiples naciones. Hasta qué punto, por ejemplo, uno puede comparar culturalmente, económicamente, ideológicamente los llanos colombianos o la Orinoquía, por ejemplo, con el Pacífico, por ejemplo. Hasta qué punto un nariñense se sentiría identificado con un guajiro. A mí me parece que Colombia es muchos países dentro de un país. Y del mismo modo, entonces, las múltiples literaturas departamentales lo que hacen es también reproducir ese imaginario que es más bien provincial y no tanto nacional. Llegamos al parque, a la estación de los buses. Amarilla se subió al Messier Trinidad Ruta 45E, transporte sin subsidio. El conductor esperaba que el bus se llenara. Alguna gente estaba sentada en el bus. Aquel bus parecía un acuario sucio lleno de cabecitas inciertas metidas en esa agua pestilente llena de olas de gasolina, silencio, humo, 11:35 p.m., bolsas de almacenes Only y desolación. Amarilla se subió al bus. Me dio un beso en la mejilla. Me sentí como cuando uno tenía la primera novia y le tocaba despedirse entre los arbustos al frente de la casa. El papá se viera con el periódico en la mano, como si fuera a espantar con las páginas de los clasificados los besos. No es en sí Bogotá, es sus parques, es su gente, es sus barrios, y en especial este fragmento cuando habla de los buses y de las olas de gasolina. Así haya buses en todas las demás ciudades del mundo, o al menos en la mayoría, el bus es muy bogotano porque pues en Bogotá no hay otra manera de moverse con menos de 5.000 pesos que no sea cogiendo bus, sea Transmilenio, SITP, Alimentador. El bus es icónico y siento que lo que hace colombiano a Opio en las nubes es que Chaparro retrata esta crisis de ser adolescente, y esa es la constante en sus personajes, y siento que esa es la manera de Chaparro de decir que ser colombiano es ser el eterno adolescente, porque nosotros estamos en constante crisis, porque no sabemos qué tenemos que hacer para ser colombianos, cuántos partidos de la selección tengo que ver, cuánto jugo de lulo me tengo que tomar, cuántas arepas me tengo que comer para decir si es que yo soy muy colombiano. Como que nunca va a llegar, y estamos en esa constante búsqueda de nuestra propia colombianidad, y lo que Chaparro dice es que eso es ser colombiano, su eterna crisis es su identidad y es la colombianidad. Vaya uno a saber cómo y quién le va asignando el recorrido por este mundo, por este Cali bello en el que yo soy la reina del guaguancó. Salí a la calle y un cielo tan despejado, gigantesca luna y un viento de las montañas, profundo, acompañó la comprensión total del momento, que todo en esta vida son letras. Yo pienso que Caicedo es un escritor bayuno, muy bayuno, porque sus personajes se muevan en este contexto, no solamente porque todos habiten de la ciudad de Cali, sean típicos habitantes caleños, sino también por el contexto del escritor mismo. Él vivió toda su vida en Cali y vivió las problemáticas que en este lugar se presentan, que no solamente representan Cali, sino que también representan las problemáticas que se dan en todo el nivel colombiano. Caicedo vive de estas problemáticas y de los elementos más importantes que resaltan en su obra, que está muy relacionado con todo el contexto de ser un escritor colombiano, no es tanto la búsqueda de una identidad propia, pues los regionalismos están muy arraizados y son muy fuertes, sino es más el rechazo y una búsqueda de una nueva identidad. Es no querer quedarse con lo que existe, sino crear algo nuevo, tener una identidad nueva. En esto se mezcla la música, mezcla el choque rock, salsa, y eso es un elemento no importante solamente en su literatura, sino que fue y es un elemento muy importante en nuestra época y en la cultura en general.
Desde la ventana del hospital, Medellín se ve como un pesebre. Diminutas luces enquistadas en la montaña titilan como estrellas. Ya no queda ningún espacio negro en la cordillera, forrada de luces desde abajo hasta la ceja. La tacita de plata brilla como nunca. Los edificios iluminados le dan una apariencia de tinglado cosmopolita, un aire de grandeza que nos hace pensar que ya hemos vencido el subdesarrollo. El metro la cruza por el medio, y la primera vez que lo vimos deslizarse creímos que finalmente habíamos salido de pobres. Yo creo que el texto representa parte de la cultura de la región antioqueña, la región paisa, pero no necesariamente toda, sino solo Medellín. Es decir, Antioquia es el amor de la vida de muchos antioqueños, pero Medellín es una urbe con sus propios fenómenos y el texto le pega más al clavo los fenómenos de Medellín como una ciudad que se industrializó muy rápido, pero que ha enfrentado unos fenómenos muy fuertes que manifiestan una suerte de subdesarrollo. O sea, todavía es muy conservadora, muy poco cosmopolita y muy cerrada culturalmente. Y creo que representa mucho lo que es Colombia, porque uno como colombiano siempre se siente más de la propia región que colombiano en general. Yo no digo soy colombiano, sino soy antioqueño. Yo no digo soy colombiano, digo soy costeño. Yo no digo soy colombiano, soy bayuno. ¿Por qué? Porque esa identidad es más propia de la región y más para unos sitios tan regionalistas como Antioquia, que tiene una cultura tan regionalista, que para el resto del país. Con sentimiento, compadre. El trepidante corredor de rocas bermejas penetró en las plantaciones de banano, simétricas e interminables, y el aire se hizo húmedo y no se volvió a sentir la brisa del mar. Una humareda sofocante entró por la ventanilla del vagón. En el estrecho camino paralelo a la vía férrea había carretas de bueyes cargadas de racimos verdes. Al otro lado del camino, en intempestivos espacios sin sembrar, había oficinas con ventiladores eléctricos, campamentos de ladrillos rojos y residencias con sillas y mesitas blancas en las terrazas, entre palmeras y rosales polvorientos. Eran las 11 de la mañana y aún no había empezado el calor. Hay quienes dicen que Macondo es universal, o por lo menos que representa una gran parte de la realidad latinoamericana, y eso puede ser muy cierto, pero también siento que sin tener que decirle al lector estamos en la costa caribe colombiana, estamos en la zona bananera, logra capturar ese sentimiento de el calor, del banano, de la gente aletargada, y con eso, sin haber montado nunca en tren, el paseo por toda la zona bananera es básicamente lo que se describe en el fragmento. Creo que esto representa a mi región y a mi país, porque es una adición más a esa colcha de retazos de lo que nosotros conocemos como Colombia. ¿Por qué la literatura de mi región no aparece en el canon nacional, al parecer? Cúcuta es una ciudad que fue muy importante para el país hace 200 años, cuando era la perla del norte, teníamos el tren del carbón, éramos la región más pujante del país, pero pues desde que el carbón dejó de importar, desde que el tren que teníamos dejó de importar, desde que el comercio con Venezuela se limitó solamente a nosotros, pues al país dejó de importarle. Entonces como que Cúcuta no es una ciudad que suene muy seguido en el país desde hace mucho tiempo, y pues si tu nombre no suena, si tu ciudad no suena, pues mucho menos va a sonar lo que produce tu ciudad como culturalmente hablando. Hace poco pues hubo mucho renombre gracias a James Rodríguez, pero pues por ejemplo tenemos escritores como Carlos Peroso, que son escritores de un modernismo latinoamericano fantástico. Carlos Peroso tiene una novela que se llama Hasta el sol de los venados, que es como, por decirlo de alguna manera, el que vivió la música de Cúcuta. Es una obra muy representativa que ni siquiera la gente de mi región se ha leído, o sea, como que en mi vida solamente he conocido alrededor de 5 personas que la han leído. Entonces pienso que eso también afecta, como que la idiosincrasia del cucuteño mismo influye en que no se muestre al resto del país
lo que produce culturalmente porque ni siquiera a nosotros nos importa. Proyecto nacional que se avisore dentro de la literatura colombiana en los últimos 50 años, yo no veo un proyecto claro. Y esto está de la mano en que, por ejemplo, tampoco hay una historia de la literatura colombiana hecha por colombianos. Hay un manual de 2 volúmenes que editó Planeta, pero no hay un proyecto, por ejemplo, de historia de la literatura colombiana que pueda reorganizar también institucionalmente el mapa, o sea, un mapeo de la literatura colombiana. Entonces, me parece que hay tareas pendientes por parte de la crítica, de la institución literaria, de las academias, pero también por parte de los escritores. Ahora me parece que lo que va a venir es que, paradójicamente, si el tema de la violencia tiene 50 años, siempre se ha escrito de manera regional. Pero puede ser que ahora tenga una trascendencia más de orden nacional, ¿no?